Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de nuestra sección, ahora llamada Soy Yo, en donde tenemos la oportunidad de entrevistar a un montón de personas, gente con historias inspiradoras, personas como tú y como yo, que pueden contarnos sus experiencias y ahora pueden decirnos, este soy yo. Agradecemos infinitamente a nuestro invitado del día de hoy por estar aquí con nosotros. Les presento a Ramón Ayala. No es cantante, aunque sí tengo que decir que es una persona súper talentosa y que además tengo la fortuna de decir que es mi profe. Así que, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues comenzamos con una pregunta solamente como para introducir a los chicos y ver quién eres, quién es Ramón Ayala. Ok. Bueno, mi nombre es Ramón, a secas. Soy casado, estoy casado con Sandrita desde hace, oficialmente desde hace más o menos 3 años, pero ya vivimos juntos desde hace 6 años más o menos. Tengo 2 hermanos y 2 hermanas más grandes, obviamente un papá y una mamá. Mi papá falleció hace algún tiempo ya, un poco más de 10 años, y tengo a mi mamá todavía. Pues nací en León, Guanajuato, en una familia común y corriente, más corriente que común. Y pues bueno, eso es lo personal, ¿no? Me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta patinar en patines, me gusta leer también un poquito, a veces por obligación. Me gusta dar clases, me gusta mucho. Eso es ya lo profesional. Estudié una carrera de negocios y ahorita estoy estudiando una de ciencias sociales, una maestría, y me gusta todo lo que tenga que ver con capacitación, educación y muchas otras cosas, ¿no? A todos nos gustan muchas cosas. Bueno, y ya entrando ya más en los temas prohibidos, todos llegamos a tener ciertas dificultades y cuando las resolvemos dejan como un conocimiento que ahora nos ayuda a saber quiénes somos. Entonces me gustaría preguntarte qué cosas fueron como este puente de conocimiento en tu vida y que llegaron a ser el tú de este momento. Ok. De toda la vida. Toda la vida. Bueno, pues yo creo que lo más que podría compartir, donde más enseñanzas tuve, obviamente no estoy diciendo que sea una persona sabia, pero sí algo que me marcó mucho fue cuando de niño mi papá se enfermó. Yo tenía 5 o 6 años, estaba chiquito, entrando a la primaria, y mi papá se enfermó, se quedó ciego de la noche a la mañana. Entonces, en ese momento, imagínate que estaba yo de 5 o 6 años, mis hermanos estaban más o menos entre la secundaria y terminando la secundaria, y pues éramos 5, ¿no? Entonces mi papá se enfermó, tuvimos que, pues batallamos un poco, cada quien a nuestra manera, pero sobre todo en lo económico fue algo muy fuerte para mi familia, porque mis hermanos, que a pesar de que algunos querían seguir estudiando y demás, no pudieron porque tuvieron que salir al quite económico. Entonces siempre dije yo que tuve 6 papás desde siempre, mi papá, mi mamá y mis 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas, y creo que eso marcó mucho a mi familia y a mí, porque en muchos sentidos. Primero porque, o sea, esta parte, ¿no? Mi familia era, así como muchas de las familias de nosotros y nosotras, atípica al modelo que vemos en las películas, ¿no? Donde está el papá y mamá, los 2, 3 hijitos felices. El papá, y yo no estoy reforzando estereotipos, estoy diciendo lo que vemos. El papá se va a trabajar, la mamá se queda a cuidar a sus hijos, hijas. Y a veces eso cuesta trabajo entenderlo cuando estás pequeño, ¿no? Porque mi familia no es como la que sale ahí en la tele. Entonces, para empezar, eso fue como distinto. La segunda fue que por esa razón yo crecí muy solo en mi familia.
mis hermanos, y aparte de que fui el pilón, porque mi hermano, el que me sigue, me gana con 8 años. Entonces, y ellos sí son casi seguiditos, entonces sí fui el pilón, aunque mi mamá, si estás viendo este video, no lo puedes negar. Entonces, pues ellos ya eran adolescentes, casi adultos, adolescentes, algunos ya casi adultos, y yo era un niño chiquito, ¿no? Entonces nunca tuve como ese hermano o hermana con la que te peleas o con la que creces en general. Y como mi mamá en todo ese tiempo, y lo entiendo perfectamente, no es reclamo tampoco, estuvo cuidando a mi papá, que se enfermó primero se quedó ciego, pero después tuvo una serie de condiciones difíciles. Ella estuvo cuidándolo siempre. Y era, y no es reclamo, ¿no? Pero era su prioridad estar con mi papá. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y además que, como siempre fui muy inquieto, caía mal, siento yo. Me hacían bullying en la escuela, en la cuadra, porque antes todavía, ahorita ya casi no por la inseguridad, pero antes todavía salías bien a gusto a jugar a la calle y me hacían bullying. Me acuerdo de muchas experiencias, en la escuela también, ahí sucedían cosas raras. Entonces, como que eso me hizo ser muy independiente desde niño. O sea, pues crecí solo, pero eso me desarrolló como ciertas... Como que tu instinto de supervivencia te empieza a moldear de cierta manera. Entonces creo que crecí un poquito solo en ese sentido. Después, ya cuando entré a la secundaria, con todo eso que sucedió, y digo, no estoy diciendo que tuve la peor vida del mundo. Yo sé que hay personas que viven situaciones muy difíciles, pero cada quien a nuestra manera vivimos las cosas. Entonces entré a la secundaria y ahora yo me volví buleador y me volví pues, más inquieto. Me acuerdo que en la secundaria no hacía nada, prácticamente. Me echaba la pinta 5 veces a la semana. O sea, de plano fue difícil. Me acuerdo que hubo un momento en el que mi papá y mi mamá todos los días iban a revisar el salón a ver si estaba en clase. Y la mayoría de las veces no me encontraban. Entonces fue difícil esa parte, estuve a punto de ser corrido siempre. Y eso, pues también me trajo ciertas consecuencias, ¿no? Cuando yo termino la secundaria, a pesar de que estaba en una circunstancia muy distinta a la de mis hermanos, porque ellos ya trabajaban, la estabilidad económica en la casa era buena. No teníamos lujos. Por ejemplo, yo me acuerdo que nunca tuve un PlayStation y yo añoraba un PlayStation. En ese tiempo era la consola más pro, el 1. Nunca tuve un Ricochet, me acuerdo del cochecito que anunciaban en la tele. Pero nunca me faltó comida, nunca me faltó nada, ¿no? Estábamos bien, lo básico. Entonces, terminando, yo me acuerdo que un día mi papá me habla y me dice: a ver, Ramón, ven para acá. Y me dijo: no se te ven ganas de que quieras seguir estudiando, no queremos echarle esa carga a tus hermanos, de que pues aparte no tienes ganas y luego ellos están pues aportando a la casa, ¿no? Y yo no puedo mantenerte a ti, entonces te vas a tener que meter a trabajar. Pues a mí no me gustaba sinceramente estudiar, sí voy a ser bien honesto, no me gustaba para nada ir, o sea, sí iba a la escuela pero por los amigos, teníamos nuestra bolita y todo, pero yo no tenía la intención de seguir estudiando. Entonces pues yo dije, pues está bien, me meto a trabajar, ya no voy a tener que ir a la escuela, ya no voy a tener que estudiar y voy a ganar una lana. Yo creo que ese momento fue de los que más me han marcado, porque, bueno, lo que pasó después más bien, porque cuando empiezo a buscar trabajo, yo me acuerdo que duré mucho tiempo sin encontrar trabajo. En ese tiempo todavía no existía esto de buscar en internet y de que hay 1000 aplicaciones donde hasta ya te perfilan para, de acuerdo a tu perfil y tus capacidades, encontrar un trabajo, ¿no? Era de buscarle, ir a caminar y a buscar en el periódico. Recuerdo que mi primer trabajo fue esto es para León, ok, entonces la mayoría de la gente lo va a conocer, en la central, en el mercado de la central, vendiendo botas, un sueldazo de 600 pesos a la semana, no descansaba ningún día y era desde la mañana hasta la noche. Joven, ¿no? Tenía 14 años cuando entré a ese trabajo. Pero ya era distinto a veces como vemos el trabajo, ¿no? Porque cuando no hay la necesidad de trabajar,
a lo mejor lo usas para comprarte un celular, o para el viaje, o para ahorrar para esto y lo otro, ¿no? Pero en casa, digo, tampoco me exigían mucho porque estaba empezando, pero yo ya tenía que aportar, ¿no? Para comprar todo, los servicios, el agua, la luz, el papel de baño, y son cosas que a veces no las ves cuando todavía no te enfrentas a eso. Entonces sí me tocó desde los 14 años, como a muchas otras personas, como crecer de la noche a la mañana. Entonces entré ahí y duré un tiempo. Ahí pues ganaba muy mal y nos trataban muy mal, muy mal. Y entonces después de un año y medio, un día tuve un conflicto y decidí salirme, renuncié. Y entré a trabajar a otros lugares, trabajé en una constructora, trabajé, ahí de todo me pusieron a hacer, ¿no? A veces viajábamos a otros lugares, a otros municipios, a veces nos tocaba pues andar de la obra, en la pintura, de chalanes. Y ahí me acuerdo que me pagaban un poquito mejor, me pagaban 1,000 pesos a la semana, igual, ¿no? De lunes a sábado, un trabajo muy matado, muy difícil, como muchas otras personas. No estoy diciendo que mi caso sea excepcional, ¿no? Como muchas otras personas. Y fue difícil. Entonces, anduve de trabajo en trabajo. Tuve la oportunidad de trabajar en el centro vendiendo trajes en un lugar donde trabajaba mi hermana. Hice muchas cosas. Mi último trabajo en ese periodo fue La Comer. Fue mi primer trabajo, yo creo que formal bien, donde tuve un ingreso un poquito mejor. Ahí me acuerdo que fue muy chistoso porque fui a preguntar a ver si me daban trabajo, no tenía trabajo. Entonces entré y dijeron que había un trabajo para entrar al área de abarrotes, como de acomodar las cositas. Las personas que andan en los pasillos, ¿no? Sí. Del supermercado. Y luego, cuando hice mi examen, me dijeron que podía ser cajero, entonces fui cajero. Recuerdo también que fue, yo creo que de los primeros trabajos que me tomé un poquito más en serio. Y luego tuve la oportunidad de estar en Caja General, que son los que le retiran el dinero. Luego fui supervisor y ahí como que me puse pilas y aprendí muchas cosas. Entonces ahí yo creo que fue la primera vez, yo me acuerdo que fue la primera vez, después de todo eso que pasó antes, donde un poquito tuve confianza en mí. Porque en todos lados fui de alguna manera, yo me sentía, no sé si fui, pero yo me sentía como que no era parte de, ¿no? Desde en la calle, desde chico, pues que como que me desagregaban. Muy invalidado. Ajá, en mi casa no es que me trataran mal, pero estaba solo, ¿no? Mis hermanos estaban trabajando, mi papá y mi mamá estaban en sus cosas y yo estaba solo, entonces no reclamo, pero sí me sentía como aparte de mi familia en general, sangroncilla. O sea, fuera de mi familia nuclear. Y luego en estos otros trabajos, ¿no? Donde me corrieron, pues me trataban muy mal. Yo me sentía una persona que no tenía derecho ni de descansar un día a la semana, porque aparte me hacían el favor de pagarme 600 pesos, ¿no? O sea, siempre me sentía así. Entonces ahí cuando tuve la posibilidad como de meterle un poquito más de pilas y que me dieron oportunidades, relativamente, dije, pues como que sí puedo a lo mejor hacer cosas, ¿no? Ahí en La Comer había muchas personas, ya me estoy extendiendo mucho, pero ahí en La Comer había muchos estudiantes, porque el supermercado es un tipo de trabajo en el flexible, donde hay trabajos de pocas horas, donde estudiantes deciden entrar como para ayudarse se acoplan, ¿no? El trabajo. Entonces ahí había muchas personas, incluso que recién graduadas y todo, y como que el ambiente era mucho de hablar de la escuela siempre. Y entonces ahí yo escuché eso y como que me entró la espinita de estudiar de nuevo. Pero yo no quería, o sea, yo no tenía, a lo mejor ahorita suena muy fácil decir, ¿no? Que iba a volver a estudiar, pero en mi familia, por ejemplo, no había profesionistas. Ni siquiera había alguien que me dijera, oye, estudia y a lo mejor te va mejor, o estudia y vas a tener estas otras posibilidades. Incluso yo me acuerdo que mi papá, imagínate, por todo esto que te platicaba, mi papá no me creía que yo quería regresar a estudiar. Él pensaba que yo quería dejar de trabajar por flojo, ¿no? Porque, o sea, para meterme a estudiar otra vez, para echarle a la hueva. Entonces, yo lo único que quería era entrar a la prepa, porque yo sabía que si
tenía la prepa podía aspirar a un trabajo un poquito mejor. Tener mi certificado de prepa era mi propósito. Entonces entré a estudiar ahí. Primero entré a una escuela Patito, no diré nombres, para que lo puedan distribuir libremente. y luego, pero me salí porque de plano no me gustó. Yo sentía que era tirar mi dinero completamente. De esas de las que vas un ratito y casi pagas y pasas. No hay bronca, aunque vayas, pasas. Y luego me salí y decidí entrar a hacer el proceso para entrar a un CECITEG, que ahora se llaman CECITE. CECITE Guanajuato. Entonces, fue bien raro porque en ese tiempo, cuando yo entré a trabajar, tenía 14 años, ¿no? Pasaron 4 años de cuando me salí de estudiar hasta esto que yo traté de volver a entrar. Entonces yo cuando entré a trabajar no me daban trabajo porque estaba chico, ¿no? Los trabajos que me dieron fueron trabajos informales e incluso trabajos ilegales, con excepción del de la Comer, porque ahí todavía se podía contratar a personas de 16 años. Entonces, ya se me fue el avión, a la escuela. Entonces, cuando yo quise entrar a la escuela, yo ya tenía 18 años. 18, casi 19, cuando iba a entrar. Entonces, cuando yo fui a sacar mi ficha, entonces ahora yo era grande, ya estaba grande. Me acuerdo que cuando fui a la ficha, la persona que las vendía pues en la escuela, me recibió los documentos y yo dije, ¿es aquí las fichas? Sí, ya. Di los documentos y vio mi foto y dijo, ¿es para ti? y pues le dije que sí, ¿no? Y me acuerdo que hizo cara así como de, pues bueno. Entonces ya no hice el proceso, estudié mucho, me bajé la guía, me iba al ciber. Yo me acuerdo esa vez que me fui al ciber y me acuerdo que me llevé una libreta. Yo creo que renté como unas 5 horas más o menos. Y entonces empecé a buscar, no sé por qué no pensé en imprimir, yo creo que no tenía dinero o no sé. Pero me acuerdo que me llevé una libreta y empecé a investigar los temas y empecé a escribir, ¿no? ¿Qué tenía que investigar? Algunos conceptos. Yo creo que llené casi la libreta completa ese día y me puse a estudiar mucho. Estudiaba cuando llegaba del trabajo, en la mañana y todo. Pasó más o menos un medio año, hice el examen y pues yo bien feliz y todo. Meses después voy a revisar los resultados y no había quedado en la prepa, entonces fue para mí muy duro porque la primera vez como que creí tantito en mí. Suena eso hasta bien dramático, pero sí fue real. Fue un momento después de mucho tiempo que yo me sentí raro. Además de muchos otros problemas que sucedieron, de drogas, por ejemplo, feo. Bueno, a lo mejor no tan feo, pero sí feo. Fue como un momento en el que dije, sí, tengo que pensar en mí. Entonces no quedé, me acuerdo que ese día salí llorando de la escuela, ya bien viejote, yo de 18, 19 años, y salí llorando porque no quedé. Y era duro también porque ni siquiera me estaban obligando, ¿no? Yo quería, yo pagué mi ficha, yo fui, yo estudié, yo todo. Nadie me dijo, tienes que ir a la prepa. Y fue muy difícil. De pura casualidad, se abrió una escuela nueva, un nuevo plantel de CECITEG, y ahí a todos los burros que no quedamos nos mandaron para allá. Entonces yo entré a esa escuela y fue también difícil porque no había profes, no había administración, una escuela nueva. Y aparte con pocos recursos, y yo quería ir por mi certificado, ¿no? Entonces como me puse las pilas, me empezó a ir muy bien, y en algún momento, no sé ni siquiera en qué momento sucedió, me puse la meta de estudiar la universidad, pero fue después de todo ese proceso de vivirlo ahí, y de ver y de escuchar que los profes habían estudiado una carrera y que había escuela. O sea, yo en ese momento que entré a la prepa ni siquiera sabía que existía la UTL, el ITL, no sabía que existía nada, pues, absolutamente. Entonces fue para mí como abrirse un mundo, ¿no? Bien cañón. Por primera vez puse atención a la química y supe que era un átomo. Puse atención a cómo despejar la X y aprendí a hacerlo. Y fue muy distinto a antes porque yo tenía el propósito de hacerlo, ¿no? Entonces ya pues sucedió eso, estuve en la prepa, ahí me encontré con muchas personas y fue así que decidí entrar a la universidad.
Que esa es otra historia muy cañona, ¿no? Que eso me llevó después a conocer a una profesora de inglés. Le mando un saludo si algún día ve esto, a la profesora Judith Rosillo, ojalá. Que ella me llevó literalmente, si lo ven las autoridades de CECITEG, no se vayan a agüitar, pero ella me invitó a ir al TEC de Monterrey para buscar becas porque vio que le echaba ganas. Y como no me iban a dejar salir con ella y los horarios de ella y mío estaban apretados, me dijo, escóndete en mi carro y ahorita que salga nos vamos. Entonces me dio la llave, me escondí así en el asiento de atrás hasta abajo y salimos de la escuela de contrabando, ¿no? Si se hubieran dado cuenta la escuela, yo creo que la corren a la maestra. Espero que no la corran ahorita. No, que ni se enteren quién es. Pero fuimos. Y entonces, pues ya preguntamos y todo, y de pura casualidad otra vez, se abrió una nueva beca que se llama Líderes del Mañana, y así 2 días antes había llegado el comunicado de la beca, las características, y pues cuando me describieron el perfil, yo dije, no, pues de todo lo que yo me había puesto pilas, yo dije, pues esta beca es para mí. Entonces me puse pilas y todo, estudié mucho, trabajé mucho, fui a pláticas, hice todo el proceso. 3 horitas después me dieron la beca de Líderes del Mañana, ¿no? Que fue algo creo que también muy importante porque pues también entrar a la universidad en general es el mundo se te abre, ¿no? Y pues la oportunidad que tuve fue para mí muy importante también porque pues, la vida universitaria fue muy padre ahí. Y yo creo que eso, o sea, ¿por qué digo que eso? Luego pasaron muchas cosas, ¿no? Pero me pongo a pensar hacia atrás y no quiero sonar a motivador ni nada de eso, ¿no? Porque en los últimos años he aprendido que también es muy importante y bueno ser a veces realista y pesimista de las cosas, porque de ahí también aprendes muchas cosas cuando ves las cosas de manera cruda. Pero cuando me acuerdo, pues si no hubiera pasado esto de mi papá, muy probablemente yo no hubiera tenido esos problemas que me orillaron en la secundaria a no estudiar y a salirme de estudiar, ¿no? Y si no hubiera pasado eso, a lo mejor no me hubiera topado con estos trabajos precarios que yo no tenía ni idea de lo difícil que iba a ser, donde no podía descansar, no podía buscar mejores oportunidades, me pagaban muy mal. Y eso a lo mejor no me hubiera llevado a querer estudiar con ganas la prepa después, ¿no? A fracasar en la primera escuela, a fracasar en mi examen, luego a entrar, pero ya después, o sea, imagínate la felicidad que sentí yo cuando me dieron la oportunidad de entrar a la prepa después de esto que había pasado, ¿no? Que ya había fracasado varias veces. Y si no hubiera sido eso, no hubiera tenido ganas de entrar a la universidad, no hubiera conocido a la maestra que me llevó de contrabando, no hubiera ido a la oportunidad. O sea, tuvieron que pasar tantas cosas, pero que se originaron en ese pequeño problemita, ¿no? que sucedió. Y muchas cosas, ¿no? Hasta yo creo que si no hubiera estudiado donde estudié, no estuviera dando clases donde estoy ahorita, no hubiera hecho los proyectos que hice. No sé, o sea, como que sí fue algo, esa enfermedad de mi papá, algo muy importante para que sucedieran las cosas. Obviamente yo, si me dieran a elegir, si me dijeran, a ver, en un mundo paralelo todo esto no va a suceder y tu papá no se va a enfermar, obviamente preferiría que no se hubiera enfermado mi papá y no sé qué hubiera pasado. A lo mejor hubiera sido mejor, a lo mejor hubiera sido peor, pero fue algo que sí marcó mi vida y creo que la vida de mis hermanos, ¿no? Cada quien tiene, y de mi mamá y de mi familia, que creo que cada quien tiene su historia, pero creo que eso. Lo importante también pues de los errores y del puente que cruza, ¿no? De los errores al conocimiento. Claro, creo que eso es muy importante porque pues sí, pues a veces queremos que todo nos salga a la primera, ¿no? Y sinceramente aunque queramos no nos va a salir. Entonces creo que de ahí, por ejemplo, de todo eso creo que sí me queda el aprendizaje de entender y tratar de aprender del fracaso. De nuevo no quiero sonar motivador, pero de que la vas a cajetear o van a pasar cosas que te van a dar golpes duros, pero pues no queda otra más que aprender de eso, ¿no? Y aprovecharlo lo más que se pueda. Claro. Y en todo esto, pues en todo lo que te ha tocado vivir, ¿cómo te fue en el tema de la salud mental? Hasta suspiré. Creo que el tema de la salud mental, a mí me da mucho gusto ver que ahorita se hable tanto de eso.
porque no, o sea, yo creo que la primera vez que escuché de salud mental, híjole, yo creo que fue hasta casi tiempos del coronavirus. O sea, el concepto de salud mental yo no lo escuché hasta hace poco. Y de niño, o sea, imagínate, o sea, con todo esto que te platicaba, ¿no? Desde niño sufrí experiencias. Yo también fui buleador. Bueno, le dicen bully. Buleador se echa como de chavo. Híjole, no sé, que alguien me hubiera acompañado con el proceso, o nos hubiera acompañado a todos, porque no nomás sufrí yo de esa experiencia, ¿no? Incluso mi papá, que pasó esa enfermedad. Híjole, yo creo que hubiera sido otra historia, a lo mejor haber tenido... Es que son muchas cosas, porque en tu imaginario, cuando no tienes en el radar lo de la salud mental, el concepto de salud mental, creo que vives como en una realidad, no sé cómo explicarlo, como ni siquiera le encuentras una explicación al por qué nadie te quiere, ¿no? Por ejemplo, y tú piensas que el mundo es así, que el mundo es un lugar donde nadie te quiere, donde eres raro. Hubo, por ejemplo, un tema, algo muy, muy fuerte que todavía estoy trabajando y con mi familia, es que tuve desde niño algunos complejos por el tema de mi identidad sexual y que yo siempre me sentí raro digo, de niño, ¿no? Uno experimenta cosas y haces cosas raras. Me acuerdo un día que estamos hablando de salud mental, pero ¿por qué es importante esto? Un día con un niño de la primaria, que me acuerdo que tuve así como una aventurilla. Un niño, yo creo que yo tenía, híjole, yo creo que yo tenía unos 9 años. Y pues empiezas, ¿no? Como de la escuela te empiezan a enseñar temas de sexualidad y como que tú empiezas a escuchar. Y tuve así como una aventurilla con ese niño, ¿no? Me acuerdo que esa vez me cacharon y obviamente, y no estoy culpando a mi familia, a mi mamá, pero pues hubo un regaño, ¿no? Hubo un mensaje que a lo mejor no fue el adecuado, que me hizo sentir, así como dicen en las películas, ¿no? Hasta me hizo sentir como sucio o algo así, ¿no? Como raro, como puta cabrón, ¿quién soy yo que estoy haciendo esta cosa tan rara, ¿no? ¿Por qué soy así? Y eso causó como que muchos conflictos en mi cabeza. Y luego hubo más temas pues similares en los que la narrativa en mi cabeza era como eres una persona rara, que caes mal, que no encajas, que no tienes el derecho de ni siquiera exigir algo o merecer algo. Entonces, como que todas esas cositas, ¿no? Y creo que si hubiera tenido un acompañamiento de salud mental, por lo menos haber sabido que a lo mejor necesitaba algo, hubiera sido otra historia. Y eso te estoy hablando de que hasta, híjole, yo creo que yo empecé a tomar terapia por primera vez en el año, o sea, ya había pasado lo de la pandemia, fue post pandemia la primera vez que tomé terapia. Por cierto, fue la primera vez, yo nunca había sentido un episodio de ansiedad, por ejemplo, o de depresión. La primera vez que yo sentí eso fue después de que me enfermé de coronavirus. Tuve cuando le llamaron la segunda ola, que fue como en agosto, septiembre del 2020. Me enfermé muy fuerte, duré como un mes en cama, con oxígeno, ya me escupía sangre, yo ya me había asustado mucho. Y después dicen que hay secuelas de este tema, o sea, de esto como fisiológicamente, pero también he escuchado que pues fue un trauma por completo estar encerrados y como todo ese cambio que hubo. Por primera vez después de recuperarme tuve un episodio de depresión muy fuerte de meses, fuerte, tirado en la cama, sin entender qué estaba pasando conmigo, sin entender por qué no tenía ganas de levantarme, sin ganas de trabajar, no, o sea, sin ganas de nada, ¿no? Fue difícil también porque, pues, digo, ahí entre mi esposa y yo, que ya vivíamos juntos, ya estábamos casados, pues no sabíamos ninguno de los dos qué hacer. Ya hasta después tomé terapia y tomé algunas cosas, o sea, como
medicación. Bueno, no medicación, cosas raras. No voy a decirlas todas, sí. Y me ayudó. Debo decirlo, y esto creo que es muy difícil para todos nosotros. Yo todavía ahorita estoy sufriendo temas de depresión y ansiedad y lo estoy tratando. Y todavía hay días en los que vengo a la escuela y sin ganas de venir a la escuela. Y todavía hay días en los que tengo que trabajar y no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de levantar, no tengo ganas de hablar con nadie. Y es, creo que algo no normal, porque a lo mejor, porque necesitamos tratarlo. Pero sí es algo común, ¿no? No es normal, pero sí es común. Y es muy importante saberlo, identificarlo y poder tratarlo, ¿no? Porque si no hay salud mental, creo que no hay nada. Porque lo que sucede aquí arriba repercute en todo, a pesar de que creamos que no. Y ahorita vemos todas esas ondas del echaleganismo. Yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, de otras personas que veía cuando me decían que se sentían ansiosas. Yo tenía un amigo que él me decía seguido que tenía ansiedad. Yo no entendía. O sea, yo pensaba que la ansiedad era como, tengo mucha pila, ¿no? O tengo como, me siento como que no me... Ajá, como si estuviera emocionado, algo así. Y yo era así como de, no, pues tranquilízate. pero no era porque yo quisiera, no era en mala onda, sino que yo no entendía. Y la primera vez que lo sentí dije, no mames, ¿cómo? Perdón. Oh, ¿sí se pueden decir malas palabras? Sí. Yo cohibido. Y la primera vez que yo sentí eso dije, no manches, esto es algo feo que se siente bien gacho. Es que te vas a morir. Sientes muy feo, ¿no? Y la depresión y todo eso. Y a veces escuchamos estos cuates, ¿no? Que el estoicismo y que tú échale ganas y levántate temprano y que decreta y que vístete de colores para que no te sientas mal. Ajá. Entonces, ese tema de salud mental es... Digo, no sé si eso repercuta, a lo mejor sí, hay muchas otras visiones y otras formas de ver el mundo y no lo estoy criticando porque a lo mejor a ciertas personas les funciona. Pero, bueno, sí lo critiqué, la neta, ¿verdad? Pero a lo mejor a ciertas personas les funciona. Pero lo que voy es que el tema de salud mental es clave, pues ya me extendí demasiado. Sí, pues esta cosa de que pues también no teníamos como el conocimiento todavía. Justo yo también me di cuenta de que necesitaba ir a terapia después de pandemia, o sea, cuando fue como que mi episodio más grave y que dije, me voy a morir. Está cañón, ¿no? Porque es que está horrible. No entiendes las cosas. Sí, más porque no tenemos como la información a la mano, o sea, está ahí, pero no sabemos cómo buscarla, cómo encontrarla, no sabemos siquiera, o sea, la salud mental es un privilegio en este país, entonces sí. Pues está complicado el tener acceso a la salud mental. Sí, eso es otro. Es caro. Muy caro. Y entonces, pues ya con todo esto, también quisiera saber cómo te fue, cómo fue el impacto que tuviste, pues te tocó vivir algo muy fuerte, pero cómo te tocó vivir este cambio, esta transición de adolescente a un nuevo adulto. Ok. Yo veo dos momentos. El primero es cuando lo que te conté de que me metí a trabajar por primera vez. Porque eso fue ya, o sea, me dio como mucha independencia y como que me hizo ver pues, muchas de las responsabilidades que tenemos en la vida, ¿no? Y lo difícil que es también. A los 14 años fue eso. La segunda que creo fue cuando, a pesar de que ya era independiente, pues todavía vivía en mi casa. Bueno, no era independiente porque tú imagínate, tú crees que con 700, 600 pesos que ganaba iba a pagarme mi comida, no iba a nada, ¿no? Entonces era parcialmente, al menos trabajaba pues, ya era poquito adulto. Y luego ya después que me empezó a ir un poquito mejor, pues ya a lo mejor me compraba mis cosas y todo, pero todavía vivía en casa con mi mamá, ¿no? Y con en ese tiempo, bueno, había un vaivén de mis hermanos que se iban a otro lado y que luego vivían acá porque ellos se casaron, en todo ese tiempo tuvieron hijos, hijas, se casaron, todo, hay cosas. Entonces, la segunda etapa fue cuando cuando entré a la universidad. Cuando yo entré a la universidad hubo una etapa que es que pasaron muchas cosas todavía hasta donde me quedé de contarte después, porque tuve, y si esto un día lo escucha mi hermano,
sé que sabe que lo cuento con mucho cariño. Hubo un problema de adicciones fuerte con un hermano mío. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo pensaba sinceramente que no se iba a superar ese tema, en lo personal de él y en lo familiar. O sea, yo estaba muy enojado y fue una etapa muy difícil en la que de pronto, con todo eso, sin contar tantos detalles, me acuerdo que estaba en un examen de la materia de programación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo de programación, y yo estaba haciendo el examen con mi cabeza, que yo la sentía como que me hacía así, y que se me inflaba, y me acuerdo que sentía mi cabeza caliente, así caliente, no podía pensar, estaba muy estresado, no me entraba nada en la cabeza por todas esas cosas que traía, y me acuerdo que dejé el examen ahí y me salí a llorar afuera del examen, del salón. Reprobé ese examen, ese primer parcial, me acuerdo. Fue el primero, creo, el segundo. Y me acuerdo que me fui corriendo con la psicóloga. Bueno, no corriendo, o sea, me fui rápido con la psicóloga y le pedí que me ayudara porque me sentía mal por ese proceso que estaba pasando. Y entre ahí medio, no era terapia, pero sí era como un proceso de acompañamiento, y llegué a la conclusión que tenía que salirme de mi casa. Y fue algo bien difícil por dos cosas, o por muchas cosas, pero las principales fue porque tuve que dejar a mi mamá, que estaba lidiando ella y mi hermana con ese tema. Pero sí fue un momento en el que tuve que pensar de una manera muy fría, porque si yo no tomaba acción, sentía que nadie iba a poner un alto con ese tema. Entonces, a los 2-3 días yo decidí salirme de mi casa, sin dar explicaciones. Le dije a mi mamá, me voy a salir, me voy a ir a vivir acá, y ni modo. Lloraron, me dijeron que no, que por qué, pues, porque sentían feo, pues, mi mamá. Y yo también sentía muy feo, pero me tuve que salir. Entonces, yo no tenía trabajo, nomás estaba estudiando en ese momento. Me acuerdo que los primeros días me dejaron ir a vivir fiado en lo que conseguía dinero en las residencias de la universidad. Eso me ayudó, fue clave, pues, pedí chance y todo y me dieron. Pero me acuerdo que me salí así a caminar a buscar trabajo y no encontraba un pinche trabajo. Duré, yo creo que meses buscando un trabajo. Pero literalmente así terminaba la escuela y me salía a caminar a buscar trabajo porque no encontraba en internet. Nadie me recomendaba un trabajo, fue difícil. En ese tiempo, y lo recuerdo con risa también, pero en ese tiempo, de tan poquito dinero que tenía, a lo mejor tenía un ahorrito, no me acuerdo ni de dónde tenía algo de dinero, pero tenía algo, poquito. Duré esos 2-3 meses comiendo, me iba el fin de semana al supermercado, me compraba... uno de mis platillos favoritos son los chiles rellenos. Entonces me compraba así, haz de cuenta, 20 pesos de chiles güeros, un pedacito de queso a granel, así de 30 pesos de queso que compras en la salchichonería, 1 kilo de tortillas, un refresco de 1 litro, y esa era mi comida de toda la semana. O sea, yo me hacía un chile en la noche cuando llegaba a mi casa con mi quesito, 2 tortillas, un vasito, me compré un vasito, me acuerdo, un vasito de refresco, y esa era mi comida. Había veces que con mis compañeros les decía, oye, te cambio un chile por mitad de tu Maruchan o algo así, ¿no? Porque todos eran foráneos. Entonces fue eso bien difícil, pero yo me acuerdo que también fue satisfactorio. No estoy a nadie incitando a que se vaya de su casa y coma chiles, no. Pero fue como algo que pude sobrellevar porque sabía que tenía que hacerlo por algo, ¿no? Para estar un poquito mejor. Entonces, entre ese tiempo conseguí una beca y luego ya conseguí trabajo. Desde entonces, pues ya no he dejado de trabajar desde que conseguí mi primer trabajo con unas personas ahí egresadas de la universidad. Pero eso, fíjate, ese primer trabajo me llevó luego a conseguir otro mejor trabajo, a conocer personas. Conseguí también trabajos en la universidad. Fue una etapa... Ay, no, es que fueron tantas cosas. Me estoy acordando de tantas cosas. Fíjate, cuando pasó eso,
fue un proceso difícil. Después nos fuimos a vivir juntos, mi esposa y yo. En ese tiempo éramos novios. Ella entró a la universidad también y se fue a vivir conmigo a donde yo ya estaba viviendo. Y pues imagínate, en esa situación en la que estábamos, ¿no? Los dos buscándole en el tema económico. Hubo días en los que teníamos un billete de 20 pesos para comer y pagar servicios y hacer todo. Afortunadamente teníamos una casa prestada de mi hermana, pero era difícil, pues. A veces nos comprábamos así, por ejemplo, íbamos a los tacos y comprábamos 50 pesos de tacos. Casi llegábamos a decir, dame 50 de tacos. Y nos cenábamos unos y nos almorzábamos otros y luego al otro día nos íbamos a comer a la casa de mis suegros o a la casa de mi mamá para, sin decirles, ¿no? Nosotros llegábamos de visita, pero realmente llegábamos a comer porque no teníamos que comer. Y luego, en esa etapa que yo estudié una carrera que tiene que ver con emprendimiento, pues yo andaba de emprendedor, ¿no? Según yo. Entonces, hubo una etapa en la que sí tenía un trabajo y tenía mi beca y todo, pero no me alcanzaba. Y me aventé una bronca de sacar un auto de Uber. Fue una de las decisiones más malas que tomé en esa etapa, porque me acuerdo, o sea, financieramente fue mala, ¿no? Me acuerdo que saqué prestado, yo ya debía dinero, y luego saqué, y según yo iba a generar ingresos de este nuevo trabajo, ¿no? Que iba a agarrar. Pero a ver, mira, nomás calculé. Tenía escuela a tiempo completo, exigencia nivel Dios en la escuela donde estaba, ¿no? Exigencia fuerte. Tenía un trabajo que estaba dividido en 2 empresas, o sea, entre las 2 empresas me pagaban, entonces tenía responsabilidad en 2 empresas. Tenía un trabajo en la universidad de donde me pagaban también un poquito, muy poquito sinceramente, pero me pagaban algo. Estaba en proyectos así de grupos estudiantiles y todo, porque a mí me interesaba meterme en esas cosas para poder, pues, hacer contactos. Y estás en esa etapa como donde quieres comerte el mundo, ¿no? Estaba en todo eso. Y luego dije, pues saco un carro de Uber y en las noches trabajo de Uber, ¿no? Entonces saqué el carro y empecé a trabajar de Uber. Y no, o sea, yo ya debía, pedí prestado para el enganche, los pagos del auto, o sea, en total iban a ser como unos 7,000 pesos mensuales, pues era un carro del año y era un carro bonito, y pues tenía todos mis gastos, ¿no? O sea, en ese tiempo era una locura porque tenía muchos ingresos, pero tenía muchos gastos y muchas deudas, todo. Duramos yo creo que como un año y medio, así que entre, no hay para pagar esto, y me caía un dinero y lo pagaba, y haciéndonos como bolas con todo, hasta que así, colapso financiero. Todavía en buró de crédito estoy en números rojos. Si hubiera un color peor que el rojo, seguramente tendría ese. Y a tarjetas de crédito las dejé de pagar, por mucho tiempo estuvieron buscando, o sea, estaba con pagarés de bancos o sea, todas las tiendas departamentales que te puedas imaginar ahí me iban a tocar, los del SAT, o sea, fue un periodo de estrés para mí y para mi esposa muy fuerte, incluso que pues también nos pegó en lo personal y en la pareja. Sabe ella también, si lo escucha, que lo cuento con mucho cariño, porque fue una experiencia lo diría como experiencia padre, pero ese padre incluye cosas de mucho sufrimiento. Y, o sea, fue así como, ¡pum!, todo se fue al carajo. Creo que eso fue un poquito antes de la pandemia. Entonces fue también luego el proceso de la pandemia. Y fue como empezar de cero, ¿no? En ese proceso también, híjole, o sea, hubo como mucho aprendizaje de muchos sentidos, ¿no? En paciencia, o sea, entender la importancia de la paciencia, entender la importancia del balance de las cosas, de tener, o sea, imagínate en ese tiempo, ¿no? Que te decía que estaba haciendo todo esto y que ahí sí era o sea, no era por gusto, era porque tenía fuerza que comer, teníamos que comer. Pero imagínate también, no podía conseguir un buen trabajo porque pues todavía no estaba graduado y todo, entonces ni siquiera tenía el tiempo completo para encontrar un trabajo bien remunerado, tenía que hacerme bolas, ¿no? Entonces yo estaba, por ejemplo, medio de la escuela, el otro mediodía me hacía bolas con mis distintos trabajos. Me acuerdo que de miércoles a domingo trabajaba en las noches de Uber. O sea, sí había días, todas las semanas al menos, yo creo que 3-4 días no dormía.
Nada. Porque llegaba después de haber tenido en la escuela, de haber ido al trabajo, de haber trabajado de Uber, y llegaba a hacer tarea a mi casa a veces en la mañana, ¿no? Y hacía la tarea a las carreras porque ya tenía media hora para llegar en chinga a la escuela. Entonces fueron muchas cosas ahí de aprendizaje, y que en ese momento fue muy difícil, pero ahorita pues digo también que aprendí mucho de eso, ¿no? porque ya puedo tomar decisiones distintas. Bueno, ya me desahogué. Aprendiste. Hasta me exalté, creo. Bueno, pues fue que aprendiste y ahora pues ya está más tranquilo. Sigues en buró de crédito, pero estás más tranquilo. Pero ya casi se pasan los 6 años. Y bueno, ya por último, me gustaría que les dieras un consejo, algo a lo mejor emocional o a lo mejor algún consejo en general para nuestros nuevos adultos del caso. Bueno, primero tengo que decir que estoy en contra de los consejos cuando no son pedidos. Y de toda esa onda de chaleganismo, ¿no? Ya había dicho. Pero si de todo esto, a lo mejor de las cosas que aprendí, si lo pudiera resumir en algunas palabras, yo creo que la primera es el tener paciencia de las cosas. Cuando te dicen a veces tus papás o tus hermanos, hermanas, quien te diga, tus tíos, tías, hasta tus hijos, si aplican, que tengas paciencia es que sí es importante a veces tomarse las cosas con calma. Tenemos un montón de tiempo, dicen que hay más tiempo que vida, ¿no? Hay una frase que dice así, y a veces con todo este tema de histeria colectiva de la actualidad, donde todo el mundo anda a las prisas y todo el mundo quiere ser alguien en la vida y todo el mundo quiere ser profesional y todo el mundo quiere ser millonario y todo el mundo quiere ser libre financieramente y todas esas cosas, creo que eso nos toma por sorpresa, y cuando no tenemos pues la inteligencia, no sé si la inteligencia, más bien la experiencia de vivir, de entender como todo eso, pues puede pasar cosas como lo que me pasó a mí, ¿no? Como yo creo que hubiera tomado las decisiones distinto y a lo mejor hasta, no sé, o sea, sucedieron cosas en la universidad que hasta no pude irme de intercambio porque pues tenía trabajos y tenía deudas y tenía todo eso, ¿no? No pude disfrutar mi universidad. Mi universidad no fue de vámonos a la peda el sábado, fue de, o sea, a las 2 salía y a las 2:10 yo ya estaba en otro compromiso de algo y no lo disfruté, sinceramente. Mi familia también, pues tengo ahorita apenas, estoy tratando como de llevar un mejor balance, aunque todavía fallo y me falta mucho, pero pues yo creo que un aspecto que tengo muy descuidado es mi familia. Desde mi esposa, yo quisiera pasar más tiempo con ella, todavía ahorita, no estoy diciendo que ya lo resolví, y con mi mamá también, con mi hermana que vive con mi mamá, tener tiempo para patinar y andar en bicicleta. Ahorita, por ejemplo, tengo, no sé, 1 mes y medio que por el tiempo y por las prisas no he podido salirme ustedes me han visto llegar en bicicleta, a veces no he podido hacer eso porque o el cansancio o el tiempo no me deja hacerlo. Entonces creo que la paciencia es algo muy importante y tener como esa paciencia pues para saber cuándo las cosas tienen que esperar y cuándo hay que tomar pausas y tratar de mantener ese balance. La otra es que, híjole, un amigo el otro día platicaba, escuchaba una charla con él en una actividad que tuvimos y yo creo que algo también muy valioso a veces es escuchar, sobre todo a las personas que nos quieren, las cosas que nos comparten a veces. Decía mi amigo que a veces para poder tomar, o sea, en situaciones donde hay dilemas o tienes como situaciones muy difíciles donde tienes que tomar una decisión muy compleja, a veces las respuestas son tan sencillas pero no las vemos, ¿no? Y las cosas, a mí me hizo mucho clic eso, decía, lo único que necesitas a veces, y o
obviamente son muchos factores, ¿no? Pero a veces nomás necesitas escuchar las cosas que te decía tu mamá cuando estabas chiquito o chiquita, o tu papá, quien sea. Pórtate bien, respeta a las personas, descansa, no sé, o sea, incluso trata de levantarte temprano, no sé, pues escucha mi consejo, no sé, échale ganas a la escuela, trata bien a tus amigos, todo a su tiempo. O sea, esas cosas a veces tienen tanta sabiduría y no las vemos y son importantes, ¿no? Entonces, creo que ahí, o sea, desde escuchar esas cositas lo considero muy importante y lo hago, creo, lo más que puedo de todas las personas, y es muy importante eso también, ¿no? Como darle el valor a nuestros papás, a nuestros hermanos, a las personas que nos cuidan y nos quieren, ver ejemplos de otras personas, seguir a las personas que nos inspiran, escuchar a las personas que nos inspiran, y todo eso creo que con calma, ¿no? No sé si estoy divagando mucho, pero creo que, o sea, quiero volver a lo mismo, ¿no? Como tener la calma, tener la paciencia y no sé, pues llevarlo con calma. Eso diría yo. Okay, Divagué mucho. Así soy yo también. Y ya para terminar, no sé si te gustaría pues compartirles algo, y también si nos puedes dar como tus redes sociales y demás. Okay. ¿Compartir algo de qué? Lo que quieras. No, pues podría ser algún proyecto que tengas en este momento, a lo mejor pues no sé si quieres que te contraten o no sé. No me contraten. Luego les voy a divagar mucho. No, pues solo agradecerles mucho a ustedes, felicitarles mucho por su proyecto, entrevisten a muchas personas, escuchen a muchas personas, y creo que de ahí pueden salir muchas cosas buenas, ¿no? Agradecerles mucho y pues un saludo a todas y todos. Y pues en redes sociales, aunque no les voy a decir que me sigan nada, porque la neta es que ni comparto nada, pues ni tengo tiempo, pero pues ahí estamos a la orden, me pueden encontrar. Estoy hablándole al micrófono y en el micrófono no me ven. Pues me pueden encontrar como Ramón Ayala. Y pues un saludo a todas y todos. Entonces te agradecemos muchísimo. Queremos también invitarlos a la otra sección, que es Sobreviviendo al SAT, que justamente Ramón nos hablaba del SAT, así que pónganse buzos. Pongan atención. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.